Mis hermanos, tenemos una oportunidad especial en que vamos a suplementar nuestro estudio de la teología pastoral con algunos retratos históricos. Y tengo, de hecho, varios de ellos que vamos a ir señalando a lo largo de nuestras clases. Tengo algunos sobre Martín Lutero, otros sobre Martín Bucero, que estoy trabajando, algunos otros en la historia de la iglesia. Pero el primero que quiero hacer es sobre Gregorio el Magno, Gregorio Magno. Y en este estudio quiero presentar algunos consejos prácticos pastorales de parte de Gregorio para nosotros el día de hoy. Y sobre todo sobre la relación importantísima entre las palabras llenas de sabiduría del pastor y su vida de santidad. Y quiero hablar de este punto, empezando por el ejemplo bíblico del apóstol Pablo. Cuando el apóstol Pablo se despide de la iglesia de Éfeso en Hechos capítulo 20, después de varios años de servicio ahí, él resume su ministerio entre ellos con esas palabras. No he rehuido anunciaros nada que fuese provechoso, enseñaros en público y de casa en casa. Asimismo, en su carta a los Efesios, Pablo identifica una de las partes claves de la vida del cuerpo de Cristo como el hablar la verdad en amor. ¿Cómo atestiguan esos dos textos? Una parte importante tanto del ministerio pastoral como de la vida de comunión en el cuerpo de Cristo es hablar la verdad para la edificación mutua, tanto en privado como en público. En público predicando la verdad para la edificación de la gente, o de casa en casa usando esa verdad en amor para edificar. Esas palabras pueden ser poderosas y vivificantes, pero también pueden ser dañinas. Pueden edificar, pero también pueden derribar. Pueden estar sazonadas con la gracia de vida o envenenadas con el veneno de la serpiente. El pastor necesita sabiduría divina y bíblica, tanto para su predicación pública como para su correspondencia y consejo privados, de modo que pueda ofrecer palabras de gracia sazonadas con sal que edifiquen el cuerpo de Cristo. Afortunadamente, la tradición cristiana nos ha dado innumerables ejemplos de predicadores elocuentes, de teólogos convincentes y de consejeros amorosos. Gregorio el Magno del siglo VI después de Cristo es uno de ellos. Muchos evangélicos, quizás incluso ustedes, pueden retroceder un poco ante la invitación de sentarse bajo la tutela de uno de los papas más importantes de la historia de la iglesia romana. Pero Gregorio tiene mucha sabiduría de la palabra de Dios que ofrecer a los pastores y consejeros de hoy. Y quiero señalar un par de argumentos a favor de esta idea. En primer lugar, Gregorio, cuando él habla del ministerio pastoral, no habla de lo que nosotros pensaríamos en cuanto al oficio del Papa. Él no habla de eso, él habla del cuidado de almas. De hecho, así lo llama, el cuidado de almas. Esa es la obra del pastor, cuidar almas, hablar para la edificación del pueblo, tanto en público como en privado. Entonces, de hecho, la parte litúrgica que distingue la Iglesia Católica, de hecho, no aparece. No habla de bautizar niños y de hacer la misa y de hacer todas esas cosas en su libro aconsejando a los pastores. Entonces, esos detalles litúrgicos que distinguen en gran manera la Iglesia Católica de nosotros no aparecen en el libro de Gregorio, que voy a estar citando tanto en ese libro. Además, él, aunque él era monástico, era un monje y prefería la vida monástica en muchos sentidos, su enfoque no era en una vida separada del mundo, sino una vida de humildad y de santidad. Nosotros amamos esas cosas también, ¿cierto? Humildad, queremos cultivar la humildad y queremos ser santos. Entonces,
aunque prefería la vida monástica, muchos de sus énfasis son énfasis comunes a todos los cristianos. Además, él enseña y predica en un tiempo antes de que la tradición eclesiástica haya superado las escrituras. Entonces, él todavía estaba en el tiempo en que tenía que basar sus enseñanzas en las escrituras y no simplemente apelar a una tradición, sino él, así, aunque a veces usando interpretaciones alegóricas que quizás no emitiríamos, él siempre basa su enseñanza en las escrituras de alguna manera. Además, otro argumento es que él fue reverenciado por varios de los reformadores, como Calvino. Un autor da varias, un autor escribe un ensayo, un artículo en que defiende la importancia de Gregorio para Calvino. Y dice que él fue el segundo escritor patrístico más citado en la institución de la religión cristiana después de Agustín. Y de hecho, Calvino le hace referencia a él en varios sentidos positivos. No como un ejemplo para criticar, como un papa, sino de hecho le llama el último obispo de Roma. Y él ve a Gregorio como el último en esa transición de la pureza de la edad patrística a la contaminación y apostasía de la edad medieval. Él lo ve como esa transición. Él fue el último faro de luz en medio de la edad patrística antes de que la tradición, el ceremonialismo, el externalismo, el imperialismo de la Iglesia Católica Romana haya superado. Entonces, Calvino muchas veces hace referencia a él en ese sentido y le cita positivamente en varios puntos. Entonces, tomando en cuenta esos argumentos, creo que hay todavía mucha razón en estudiar Gregorio como un patrístico, como un padre de la iglesia primitiva, aunque con quien tenemos mucha diferencia, pero también con quien tenemos mucha unidad. Él afirmaba claramente los credos nicenos, constantinopolitanos y el de Calcedonia, y los defendía. Eso era la base de su enseñanza. Incluso enfatiza la unidad, lo que une la fe cristiana, más allá de esos otros puntos de doctrina que sí él desarrolla en otras partes, como por ejemplo, tristemente, ideas sobre el purgatorio y otras ideas que nosotros rechazaríamos por completo. En esta serie de clases, vamos a escuchar los consejos de Gregorio sobre la forma en que debe hablar un pastor, la sabiduría que ofrece para discernir cuándo hablar y cuándo callarse, y su constante afirmación del vínculo inquebrantable entre las palabras de sabiduría y una vida de piedad en lo que él llama el director espiritual. Gregorio fue eclesiástico, un hombre de la iglesia, estadista, partidario de las misiones, predicador de las sagradas escrituras, servidor compasivo, asceta contemplativo y ardiente defensor de los credos ortodoxos de la iglesia. Nació alrededor de 540 en el seno de un senador romano. En 573 continuó el negocio familiar de la política al convertirse en el prefecto de Roma, una posición política bastante elevada. Poco después abandonó la agitada vida política por la vida contemplativa del monasterio. En el monasterio desarrolló su dedicación a la humildad, la virtud, la meditación, la oración y la negación de la carne. Hacia 580 fue ordenado diácono en la iglesia de Roma bajo el Papa Pelagio, no el Pelagio hereje, sino el Papa Pelagio II. Pero él siempre prefería esa vida monástica, la vida contemplativa, de sencillez, de estar quieto, de disfrutar de la tranquilidad, pero siempre las necesidades de la hora, la situación histórica, las necesidades grandes en el imperio y de las iglesias en ese tiempo le llamaba a regresar al oficio eclesiástico. Entonces, en 585, él quiso volver
al monasterio. Incluso fundó en este tiempo su propio monasterio que se llama San Andrés, ahí en Roma. Pero otra vez, en 590, fue llamado al oficio. Reticente, no queriendo entrar en oficio eclesiástico, pero él fue convencido por la necesidad. Incluso él se convenció de tal manera que lo veía como pecado no hacerlo. Si Dios le había dado los dones y si la necesidad, si Dios le había abierto la puerta a través de la iglesia a tomar esa oportunidad. Entonces en 590 fue ordenado obispo de la iglesia de Roma. Otro detalle importante, solo para seguir suavizando nuestro corazón para con Gregorio, es que aunque él era en un sentido papa, y a veces en la literatura puede verle de esa manera, el Papa Gregorio, él rechazaba ese título. Él rechazaba esos títulos que otros papas en ese tiempo y después querían llevar para sí, como la cabeza de la iglesia, o el padre de todas las iglesias, o la cabeza de la iglesia universal. Él rechazaba por completo esos títulos. Incluso dice que aquel que toma ese nombre es anticristo. Entonces, hacen varias afirmaciones importantes que lo distinguen como un hombre humilde y un hombre que busca la unidad de la iglesia alrededor de Cristo y su palabra, y no alrededor de él como Papa de Roma. Entonces, él, incluso algunos le usan ese nombre, le apelan a él con ese nombre, pero él lo rechaza y dice que él no quiere ser conocido menos por ser un servidor del cuerpo de Cristo, un siervo de Cristo y un hermano más, un obispo, un igual entre iguales. Como obispo de la iglesia más importante del occidente, Gregorio utilizó su cargo para cubrir vacantes ministeriales, es decir, de ordenar hombres a los varios oficios vacantes en su diócesis. También él dio parte de su propósito en su libro es poner los requisitos, hombres piadosos, hombres dotados, hombres fieles, y no simplemente hombres buscando un poder o una autoridad. De hecho, él rechaza esa idea por completo en su libro. También participó en medio de un tiempo en que el imperio estaba un poco débil. En ese tiempo, él participó en algunos tratados y decisiones políticas, haciendo tratados con algunas de las tribus germánicas, y utilizó su posición también para avanzar el evangelio en varias partes del imperio romano donde no había muchos testimonios del evangelio. Por ejemplo, él fue el papa que comisionó la primera misión cristiana a Inglaterra a través de Agustín, no Agustín de Hipona, pero Agustín de Canterbury, quien fue el primer misionero ortodoxo. Quizás había otros, pero él es el más reconocido por ser el primero oficial comisionado a ir y predicar el evangelio en Inglaterra, o lo que era Bretaña en ese tiempo. Aunque estaba eminentemente dotado de tal manera que habrá tenido éxito en cualquier elección profesional, cualquier vocación profesional, sirvió ardientemente a la iglesia hasta su muerte en 604. Entonces, 540 a 604 más o menos son sus años. Sirvió como obispo de Roma de 590 a 604. Uno de sus legados más importantes es su libro La Regla Pastoral. El libro de la Regla Pastoral. Ese libro se ha convertido en un libro de texto estándar para instruir a los pastores durante más de 1000 años después de su muerte. También fue uno de los pocos libros de los padres latinos que se tradujo para la iglesia griega. Para ese tiempo ya había ciertas distinciones entre el oriente y el occidente. Y no había muchos autores latinos como Agustín. Él no ha sido recibido mucho por los griegos. Muchas veces no lo leían. Pero Gregorio, después de Agustín, sí, ese libro fue atesorado también entre la iglesia griega. Ese libro fue escrito después de que él mismo tuviera una intensa lucha interna sobre la petición de asumir el obispado en Roma.
Como dije, él prefería la vida monástica, quería la vida contemplativa y tranquila, pero al recibir ese llamado a tomar esta posición, él tenía que considerar. Y él lo vio como un pecado. Habría sido un pecado para él no asumir ese oficio. Si Dios le había dado los dones, si Dios le había dado el talento, voy a usar esa ilustración luego, pero le había dado el talento, pero solo esconder, envolverlo en su pañuelo o esconderlo en el suelo y no usarlo para la edificación del pueblo y para la gloria de Dios. Lo vio como habría sido un pecado. Un pecado teniendo la capacidad de ayudar y aplicar medicina a un enfermo y no hacerlo. Entonces, por esto, y viendo la oportunidad providencial que Dios le daba, lo vio como una obligación moral. Incluso en el libro, él enfatiza eso, que por un lado hay aquellos que deben ser pastores, pero no lo son, porque prefieren una vida humilde, pero dicen que esos hombres que tienen la capacidad de ayudar, pero no lo hacen, no saben nada de la verdadera humildad. Entonces, él habla a veces fuerte, tratando de reclutar, en un sentido, reclutar a los monjes de su monasterio, los benedictinos, para que ellos se unieran a la causa de la iglesia y el cuidado de las almas de la iglesia. Y por el otro lado, él reconoce que hay algunos que son pastores y no deben ser, que quizás corrían por un deseo de tener autoridad, de tener una posesión elevada, cuando ellos deberían haber sido pacientes y esperar que Dios realmente les diera los dones para ser pastor antes de entrar en el ministerio. En ese libro, él guía a los pastores en la gloriosa labor de lo que él llama la cura de almas. Y él describe esta cura de almas como el arte de las artes. Es el arte de las artes, el arte más sublime, más elevado, la cura de almas. Considera, en primer lugar, las cualificaciones del pastor en la parte 1, la vida del pastor, cómo debe vivir en parte 2. En la parte 3, que es la parte más grande, el núcleo, es la manera de enseñar, teniendo una vida y las cualificaciones, cómo el hombre, el director espiritual, debe enseñar a las varias clases de personas. Y en último lugar, una corta conclusión, la parte 4, es la necesidad de que el pastor reconozca humildemente sus debilidades. Un llamado a, después de haber hecho todo esto, esa gran obra del pastor, esa arte de artes, el reconocer tu completa dependencia del Señor y humildemente reconocer tus debilidades y fracasos. Entonces, ahora consideramos el primer punto. Entonces, son 3 puntos principales que quiero ver en este estudio, que vamos a ver hoy, mañana y pasado. En primer lugar, ese enlace, esa conexión vínculo inquebrantable entre las palabras sanas del pastor y una vida santa. En segundo lugar, vamos a hablar de la sabiduría para saber cuándo hablar y cuándo callarnos. Y en tercer lugar, hablar de cómo usar la palabra sazonada para administrar medicina apropiada a cada situación de la iglesia. En primer lugar, Gregorio subraya repetidamente en su regla pastoral y en sus otros escritos que el predicador debe tener una vida coherente con la doctrina que enseña. Gregorio estaba interesado en la doctrina ortodoxa y a menudo habla de la importancia de confesar los credos de la iglesia, preservar la unidad de la fe. Pero no pensaba que fuera suficiente tener una buena doctrina ortodoxa sin una vida santa o una ortopraxia. Por ejemplo, al principio de su libro, él establece este principio y dice, algunos que investiguen los preceptos espirituales con gran cuidado, pero pisotean lo que analizan por la forma en que viven. Apresuradamente exhiben lo que han aprendido, no por la práctica, sino por el estudio. Y las mismas palabras que predican las impugnan con sus hábitos. Compara a esos hombres con las ovejas malvadas de Ezequiel 34,
que beben primero de las aguas ricas, limpias y claras del manantial. Pero de ahí pisotean en el lodo del agua para que las otras ovejas tomen el agua sucia y turbia. Luego enturbian las aguas para las que vendrán después de ellos. Ellos disfruten de la verdad, pero la verdad que ellos imparten a otros ha sido ensuciada por sus malas prácticas. Lo más importante para Gregorio no es cuánto ha estudiado un pastor, sino cómo es capaz de comunicar la verdad eficazmente mediante la interacción armoniosa de las palabras y el ejemplo. Gregorio tiene la costumbre de utilizar pasajes del Antiguo Testamento interpretados alegóricamente para describir el carácter, cualificaciones o deberes del pastor y varios otros puntos. Una de esas interpretaciones se encuentra en la parte 2, capítulos 2 a 5, donde interpreta las diversas partes de las vestiduras del sumo sacerdote como una descripción del carácter requerido del pastor. Destaca que la vestidura sacerdotal incluía campanillas en el borde de la túnica. Esas campanillas se ataban a la túnica del sacerdote para que al entrar en el lugar santo o el lugar santísimo, el sonido de su paso pudiera ser oído por los que estaban afuera. Y dice, se ordenó a Moisés que cuando un sacerdote entrara en el tabernáculo, se le pusieran pequeñas campanillas, señal de que debía tener voz para predicar. Pues de lo contrario, con su silencio provocaba el juicio de quien lo ve todo desde arriba. Entonces, la idea es que el entrar sin tener la campanilla sonando iba a provocar la ira de Dios que moraba en el templo. Tenía que sonar las campanillas en su vestidura. Para Gregorio, las campanillas del sacerdote representan la necesidad de que el pastor sea un fiel heraldo de la palabra de Dios. No debe atreverse a entrar en el templo sagrado de la iglesia sin hacer sonar la predicación. De hecho, dice, porque el sacerdote que entra y sale morirá si no se oye de él un sonido, porque provoca la ira del juez oculto si anda sin el sonido de la predicación. Sin embargo, el sonido de las campanillas no es suficiente, pues éstas debían estar insertadas en las vestiduras. Ya ha descrito cómo los diferentes materiales, los colores, el símbolo de los 12 patriarcas, en las joyas del pectoral y las demás partes de las vestiduras sacerdotales reflejan la santidad de su carácter. Y por eso dice que el sonido de la predicación en las campanillas debe ser cuidadosamente colocado dentro de las vestiduras de santidad. Dice, las campanillas se describen apropiadamente como insertadas en sus vestiduras. ¿Por qué? ¿Qué otra cosa hemos de entender que son las vestiduras del sacerdote, sino buenas obras? El profeta nos atestigua cuando dice que vuestros sacerdotes estén revestidos de justicia. De este modo, Gregorio subraya como el papel ejemplar del pastor debe consistir tanto en las palabras de una sana enseñanza como en una vida de piedad. En una de sus cartas, ilustra este mismo punto por comparar a los obispos con las nubes de Isaías 14:13. Dice, ¿no son nubes todos los obispos a la vez, que hacen llover con las palabras de la predicación y resplandecen con la luz de las buenas obras? Como las nubes que brillan a la luz del sol y traen la lluvia a su debido tiempo. Así un pastor debe brillar con la belleza de una vida santa y traer la lluvia fructífera de una sana doctrina. El pastor no solo está llamado a enseñar, sino también a ser un ejemplo, según 1 de Pedro 5, versículo 3. Y en este ejemplo debe acompañar cada enseñanza con una vida consistente de piedad.
De hecho, la piedad de su carácter es una de las maneras que el pastor predica a su pueblo. Su vida es un sermón. Gregorio dice que todo predicador debe ser escuchado más por sus obras que por sus palabras. En esos argumentos, la idea central del argumento de Gregorio es que todo lo valioso que el rector pueda ofrecer a través de la predicación se verá socavado si su comportamiento lo muestra como un hipócrita o simplemente lo expone al escrutinio público. Esa es una parte tan importante del ejemplo del pastor, porque en última instancia es el ejemplo que dejó el propio Cristo. El gran predicador inglés, pastor y formador de pastores, Charles Spurgeon, deja claro este punto. El hombre de Dios debe imitar a su maestro en esto. Debe ser poderoso tanto en la palabra de su doctrina como en la obra de su ejemplo. Y más poderoso, si es posible, en lo segundo. Para Gregorio, uno de los mayores peligros para que el pastor cumpla esta idea es, ¿quieren adivinar? El orgullo. Es su orgullo lo que más aleja sus palabras de su vida. Es su ejemplo del ejemplo del gran pastor. Describe este ejemplo de la humildad de Cristo de un modo que recuerda a Filipenses 2:5 y muestra cómo el pastor orgullosa lo contradice con esas palabras. He aquí que sabemos que nuestro Creador descendió de la cumbre de su altivez para dar gloria al género humano. Y nosotros, creados de lo más bajo, nos gloriamos en la disminución de nuestros hermanos. Dios se humilló hasta nuestro polvo, y el polvo humano pone su rostro tan alto como el cielo, y con su lengua pasa por encima de la tierra, y no se ruboriza ni teme ser levantado. Aún el hombre que es podredumbre y el hijo del hombre que es gusano. Mire el gran contraste. Dios Altísimo se tomó carne. Tomó sobre sí carne humana. Pero nosotros, carne humana, buscamos elevarnos hasta la altura de los cielos. Ese orgullo, él dice, hace que el pastor se parezca más a los ángeles apóstatas que al Señor Jesús. Dice que cuando uno hace esto, busca elevarse por su oficio, por su manera de hablar, en su orgullo, se conforma más a la imagen del ángel apóstata que a Cristo. Describe ese orgullo como el gran veneno, el mismo veneno que el pastor está tratando de curar en el corazón de su pueblo. Y cuando él mismo está infectado por este veneno, ¿cómo puede aplicar el remedio de manera apropiada? Dice, por otra parte, a quienes entienden correctamente las palabras de la ley, pero no hablan de ellas con humildad, se les debe aconsejar que, antes de hablar a los demás de los discursos divinos, se examinen primero a sí mismos. De lo contrario, a preocuparse solo de la instrucción de los demás, se abandonen a sí mismos, y aunque entienden correctamente todas las demás enseñanzas de la Sagrada Escritura, no atienden a esa enseñanza importantísima, a saber, que las Escrituras enseñan contra la soberbia. En efecto, es un médico pobre, inexperto, el que intenta curar a los demás, pero no es capaz de diagnosticar sus propias heridas. Por eso, a los que no pronuncian las palabras de Dios con humildad, hay que aconsejarles que, cuando apliquen la medicina a los enfermos, inspeccionen primero el veneno de su propia infección, pues de lo contrario, al intentar curar a otros, se matan a sí mismos. Se les debe aconsejar que tengan cuidado para que su manera de hablar sea coherente con la excelencia de lo que se dice. Y lo que dicen con palabras, lo prediquen también con sus acciones. Eso es tan importante para Gregorio, porque dado que el pastor es un ejemplo para el rebaño, si su vida es impía, está llena de orgullo y vanidad, sus oyentes serán incapaces de corregirle y probablemente seguirán su propio ejemplo. Dice, nadie hace más daño en la iglesia que quien tiene título o rango de santidad y actúa perversamente. Eso se debe a que ningún laico se atreve a refutar al delincuente.
Además, como tal predicador es honrado por la dignidad de su rango, sus ofensas se extienden considerablemente a modo de ejemplo. Entonces está diciendo dos cosas. El honor de su oficio hace que los laicos sean un poco cautelosos, un poco reticentes en reprenderle. Porque él es el obispo, él es el pastor. No, 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 no estoy tan seguro, no quiero reprenderle falsamente. ¿Quién soy yo? Él ha estudiado, él conoce, él vive esas cosas, él predica, él ha sido ordenado. ¿Quién soy yo para corregirle al pastor? Entonces, obvio, debemos tener una cultura en nuestra iglesia en que eso es posible. Pero esa es la realidad. Muchas veces nuestros hermanos van a tener ese temor. Entonces está diciendo, si el pastor es orgulloso y si no se examina a sí mismo, es posible que nadie le va a examinar. Porque si nadie si no se puede corregir a sí mismo, probablemente nadie más le va a corregir. Entonces él tiene que ser primero en corregirse a sí mismo. Pero en segundo lugar, la dignidad de su oficio implica que otros van a seguir su ejemplo. Otros van a ver en él ese orgullo, ese pecado, y van a decir, está bien, y van a salir con él en sus pecados. El honor del oficio pastoral es una gran responsabilidad que exige santidad y sana doctrina. Y cuando no se mezclan debidamente, el elevado oficio que ha recibido se convierte en un instrumento del enemigo para cultivar la tentación y el pecado en el corazón del ministro y del pueblo. Por eso, la predicación del pastor debe ir acompañada de la debida humildad en el manejo de la verdad y de una vida que modele lo que se predica. Se les debe aconsejar que tengan cuidado para que su manera de hablar sea coherente con la excelencia de lo que se dice y lo que dicen con palabras lo prediquen también con sus acciones. Una vida santa y humilde es absolutamente necesaria para un pastor de almas. Por eso es de gran importancia el examen de su propia alma antes de entrar en el ministerio pastoral o subir al púlpito para predicar. Por eso él dice que primero corrigen con lágrimas sus propios pecados y luego denuncian lo que es punible de los demás. Pero antes de ofrecer cualquier palabra de exhortación, deben proclamar con sus acciones todo lo que desean decir. La vida santa no solo debe ser una parte constante de la predicación de cualquier pastor, sino que deben procurar que sea el primer sermón que prediquen. Debería examinar primero cómo la verdad ha afectado sus propios corazones antes de intentar afectar con ella a los corazones de los demás. Reflexionando sobre su regla pastoral, en una de sus cartas, él resume y dice, cuando me pongo a considerar las obras que se requieren del pastor, sopeso dentro de mí con qué intención se ha de cuidar de que sea el principal en la acción, a fin de que con su vivir indique el camino de la vida a los que están puestos bajo él. Esa vida santa forma parte de la retórica divina. Eso es una frase que voy a usar varias veces aquí en este estudio, la retórica divina. Porque, por ejemplo, la retórica divina implica que cuando yo predico a la iglesia, mi punto, mi intención no debe ser simplemente pararme ahí y tirar palabras al aire, ¿cierto? Eso agrada al Señor, que yo simplemente me contento con decir palabras, aunque no afecte a nadie, no llegue al corazón de nadie. ¿Ese es el propósito de la predicación? No, mi propósito es convencer. Quiero persuadir a esas personas. Quiero moverlos, exactamente. Quiero moverlos hacia Cristo, hacia la fe, hacia el arrepentimiento, hacia el consuelo, lo que sea la intención del texto. Quiero moverlos. Entonces, él habla de una retórica divina. Esa es mi palabra, pero describe bien lo que él muchas veces hace. Él usa varios detalles de técnica, de cómo debe acompañar la vida y la doctrina para poder convencer, para persuadir a las personas. La retórica divina es la forma en que un pastor puede convencer eficazmente a sus oyentes de la doctrina, los preceptos morales que les predica a partir de la palabra de Dios.
Hay muchos consejos que da a lo largo de sus libros para usar correctamente esa retórica divina. Pero una parte clave que vemos aquí es el no contradecir lo que se dice por la forma en que vive el pastor. ¿Cuántas veces nuestra enseñanza es socavada, es usurpada por una mala práctica? Eso quizás les convencemos con nuestras palabras, pero al ver que no lo vivimos, estamos deshaciendo el mismo efecto que hemos querido lograr de ellos. Dice que nuestras palabras, acompañadas de una vida piadosa, deben convencer a la gente para que se una a nosotros en la piedad y la verdad. Él dice, a través de nuestra lengua, haz que las personas que nos han sido confiadas aprendan que hay otra vida, que la enseñanza de vuestra fraternidad sea para ellos una acicate aceptable que los impulse y vuestra vida un ejemplo a imitar. Pues la predicación de vuestra fraternidad debe revelarles lo que hay que amar y lo que hay que temer. Y vuestra eficiencia en este camino debe cosechar el fruto de la recompensa eterna. Esa es también la clave de la área de la tarea misionera. Gregorio era partidario de misiones y dio este consejo a quienes querían ejercer su ministerio en zonas donde no había muchos cristianos. Pero lleva a cabo la fe que has recibido con buenas obras y palabras, y ofrece lo que esté en tu mano a Cristo, en quien crees, para llevar a Él a cuantos puedas, y haz que se bauticen, y amonésteles a que pongan su afecto en la vida eterna. La piedad de la vida y la solidez de las palabras son cruciales para convencer a la gente de la verdad de Cristo. Para convencer a alguien de Cristo, debemos convencerles con la sanidad de nuestras palabras y por la consistencia de nuestro ejemplo. Las almas a las que el pastor está llamado a cuidar y alimentar necesitan la bendición de la palabra de Dios. Por esa razón, el pastor debe ser tan estudiante de cómo vivir que sea capaz de regar los áridos corazones de sus prójimos con las corrientes de la enseñanza doctrinal. Cita. Existe tal relación entre la santidad y la predicación, que sin santidad, la más sólida de las enseñanzas doctrinales puede ser frustrada. La predicación de la palabra de Dios está necesariamente unida a una vida de amor y humildad. Gregorio siguió de cerca el método interpretativo de Agustín, que le precedió y que hizo gran hincapié en la primacía del amor. Agustín afirmaba que quien pues piensa que entiende las Sagradas Escrituras o alguna parte de ellas, pero les da una interpretación tal que no tiende a edificar este doble amor a Dios y al prójimo, no las entiende todavía como debe. ¿Se acuerdan de nuestra analogía del amor? Para Gregorio Agustín, el amor es la guía suprema de la interpretación. La verdadera interpretación fluye primero del amor a Dios y al prójimo y produce la aplicación en el amor de Dios y al prójimo. El biógrafo R.A. Marcus reconoce este hecho sobre la interpretación de las escrituras de los escritos, esa interpretación de las escrituras por Gregorio. Dice, la lectura de las escrituras era un ejercicio moral. La comprensión depende de la fe y del amor y recíprocamente profundiza la fe y el amor. Esa es una de las razones por las que Gregorio veía tan conectadas la vida y la enseñanza del pastor. Para él, es una parte integrante de la tarea misma de interpretar la palabra de Dios y explicarla a los demás. Parte de la interpretación es el lado moral. Él enfatizaba mucho ese sentido moral de las escrituras y siempre buscaba cultivar un amor, una humildad, santidad en su manera de interpretar las escrituras. Gregorio no solo considera que eso es esencial para el ministerio público de la predicación, sino que también el trabajo interpersonal del pastor se ve enormemente favorecido cuando la gente ve constantemente su carácter piadoso. Esta piedad y humildad en la vida ablandan los corazones de los oyentes para que estén más dispuestos a recibir su consejo, exponer sus pecados ante él. Él dice,
Pero los que presiden a otros deben exhibir un tipo de comportamiento que lleve a los laicos a revelarse sus secretos. Dirigiéndose a un laico, en una de sus cartas expresa su esperanza de que la piedad de su obispo le hubiera llevado a confiar más plenamente en él. Dice, estoy seguro de que conoces lo suficiente la honestidad de su vida como para confiar plenamente en sus palabras. Tanto en el ministerio público como en el privado de la palabra, el pastor debe tener cuidado de guardar su propia alma para que la riqueza de la verdad no sea deshecha por su maldad. De hecho, eso es tan importante que Gregorio permite una excusa justa para la desobediencia de los laicos si su pastor vive perversamente y descuida sus deberes en asuntos externos. Dice, como hemos dicho, el alma del rebaño está, por así decirlo, en el derecho de rechazar las palabras del predicador si éste descuida la responsabilidad de los deberes externos. Ese principio aparece con frecuencia en la correspondencia de Gregorio, tanto con pastores como con laicos. Por ejemplo, en una carta al obispo de Rávena, le reprende por ser un calumniador. Veía a este hombre como alguien que promovía una vida doble, una que era santa y justa en la predicación, pero destructiva y dañina en su vida. Por otra parte, en una carta dirigida a un oficial de la iglesia, eleva una plegaria a Dios para que su iglesia reciba la bendición de un buen pastor que sea capaz de dar al rebaño los buenos pastos de su lengua y de sus modales. Dice, no puedo sino acompañar vuestra elección con mis oraciones para que Dios Todopoderoso, que siempre es previsor de nuestras acciones futuras, os provea de un pastor tal que en su lengua y modales podáis encontrar pastos de exhortación divina, uno en cuya disposición puede brillar la humildad junto con la rectitud y la severidad con la bondad amorosa, uno que pueda mostraros el camino de la vida, no solo en su hablar, sino también en su vivir, que así con su ejemplo vuestro amor pueda aprender a suspirar con anhelo por el país eterno. Por eso, un buen pastor tendrá campanillas en sus vestiduras. Predicará fielmente la palabra de Dios y también acompañará esa predicación antes y después con una vida santa. Debe ser el primero en la contemplación de los misterios divinos y el principal en la acción. Como comenta el biógrafo Democapulus sobre la visión de Gregorio del liderazgo espiritual, dice, un liderazgo espiritual eficaz y en particular una predicación exitosa requiere las percepciones de la contemplación y las buenas obras del compromiso activo. De esto se desprende que Gregorio habría estado totalmente de acuerdo con las palabras del pastor escocés del siglo XIX, Robert Murray McCheyne, quien dijo, en gran medida, según la pureza y perfección del instrumento, será el éxito. No son los grandes talentos lo que Dios bendice, tanto como la semejanza con Jesús. Un ministro santo es un arma terrible en la mano de Dios. Y con eso, mis hermanos, cerramos esta primera parte.